Comenzamos un nuevo Palencia Singular y en esta ocasión lo hacemos desde Audiovida porque nos han comentado, nos han llegado rumores de que algunos de nuestros espectadores no nos acaban de oír bien y no tiene que ver con la sintonización del televisor, ni siquiera con el volumen del televisor, aunque en parte sí, sino con esos problemas auditivos que no siempre reconocemos o no siempre detectamos a tiempo y que, José Manuel, quizás es en ese momento cuando ya lo empieza a notar la gente, cuando realmente dan el paso y deciden acudir a un lugar como Audiovida. Sí, es verdad, Nacho, aunque cuesta un poquito al principio dar el paso porque parece que uno es un poco reticente, aunque cada vez menos, porque bueno, los audífonos son cada vez más cosméticos, lo cual es muy importante para, en general, pues para todos los usuarios de los audífonos. Y sí, al final pues acaban viniendo aquí y bueno, pues intentamos hacer un trabajo serio y responsable desde Audiovida y les explicamos pues todo lo que necesiten saber. Que puedan llevar una vida normal, que no echen en falta, por ejemplo, eso que muchas veces cuando alguien nota que empieza a no oír de la misma forma, que de alguna manera se va separando de la gente, porque quizás no puede estar tan al tanto de las conversaciones, algo se pierde, algo se queda y por otra parte nos cuesta reconocerlo, quizá. Sí, inevitablemente con el paso de los años el cuerpo se va desgastando, el oído no es ajeno a ello y desde luego se necesitan algunas veces pues pequeñas ayuditas para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los usuarios de los audífonos, sí, es verdad. Y no es malo pedir ayuda, es necesario y de hecho precisamente en Audiovida lo que intentan es brindarnos esa ayuda, esas facilidades para que podamos seguir con esa vida diaria y lo más importante de todo, con lo más actual, las tecnologías que pueden ser más eficientes, más eficaces también si lo queremos ver de esta otra forma. Sí, siempre hemos apostado por la última tecnología, siempre tenemos audífonos de la última tecnología, de todas las gamas, para que todas las personas puedan acceder a ellos. Y en este caso, la última tecnología viene de la mano de Unitron, que es un magnífico fabricante a nivel internacional. Ha presentado hace muy pocos días su nueva plataforma, que se llama plataforma Tempus. Mejora mucho, muchísimo la calidad de los aparatos, la versatilidad, la rapidez y bueno, pues queríamos presentarlo aquí en Palencia y desde Audiovida porque merecen la pena. Aparte de que tendremos la posibilidad de probar estos audífonos sin ningún inconveniente, dejarlos probar a cualquiera que quiera ver la calidad que ofrece este fabricante, estas tecnologías con las que se están trabajando ahora y bueno, pues abiertos a Palencia. Este es un ejemplo, Marco Roz, de un poco las aplicaciones, las posibilidades que ofrece esta nueva herramienta. Sí, antes de nada querías dar las gracias a Palencia y a José Manuel, en este caso, para permitirnos compartir las novedades que acabamos de introducir a nivel nacional solamente hace una semana. Y realmente cuando un fabricante como Unitron decide innovar, tiene en mente dos ideas claves, es decir, una el producto y la segunda es la experiencia del cliente. Cuando ponemos la tecnología a disposición de nuestros usuarios es con la idea de mejorar su experiencia auditiva y facilitarle a nuestros profesionales, a los audiopedistas en este caso, una herramienta que ayude en la personalización e individualizar la adaptación. Como podéis ver, a través de una de nuestras herramientas que detecta el estilo de vida de nuestra persona, en este ejemplo podríamos recoger el porcentaje de tiempo, los minutos y las horas que las personas pasan en ambiente con conversación, en un grupo pequeño, en un grupo con mucha gente o en conversaciones ruidosas. En el ejemplo en concreto que tenemos en la pantalla podemos ver que más del 80% de la vida de esta persona transcurre en ambiente con conversación. Una parte muy pequeña de nuestra vida transcurre sin habla. En algunos casos, pues escuchamos la música. Pues la selección del audífono que va asociada a esta persona en las barras azules nos identifica su respuesta automática a través de la aplicación. Utilizando la tecnología, y le pido a José Manuel que nos ayude, podríamos simular la respuesta del audífono adaptado para el estilo de vida de esta persona.
automáticamente el 98% del ambiente auditivo de nuestro usuario queda recogido de manera automática a través de los 7 programas del audífono que utilizamos en este caso. Y donde más gana, donde más avanza, es donde tiene más importancia, que es precisamente en esas conversaciones, en esos grupos en los que nos encontramos y que quizás a veces, si no oímos bien, perdemos información. Exactamente, Nacho. Como comentaba José Manuel, el motivo principal por el cual una persona se acerca a un centro auditivo es porque quiere recuperar esas conversaciones perdidas, esas conversaciones que hacen que esos momentos sean únicos. Conversaciones familiares, conversaciones con amigos, conversaciones en ambiente de trabajo. Por esto, 4 de los 7 programas que automáticamente utiliza la plataforma Tempus están centrados exclusivamente en las conversaciones, en cada una de las conversaciones, con la atención al mínimo detalle, con el máximo realismo para poder identificar el origen de los sonidos, si nos vienen de la derecha, de la izquierda, además con la posibilidad de localizar la palabra en 360 grados. Porque hay profesiones donde ubicar la palabra es fundamental. Imaginaos un taxista, una persona que trabaja en una barra de un bar, pues las conversaciones vienen desde varias fuentes, derecha, izquierda, desde atrás. Entonces, pues Tempus de Unitron les ayuda a identificar el lado por donde vienen las palabras. Claro, ahí hace falta, que es lo que permite la herramienta, decantarse por un modelo que pueda ser más eficiente, más acorde a nuestras necesidades, pero precisamente cada vez se van viendo modelos que ahondan más, precisamente aprovechando las nuevas tecnologías, ahondan más en un rendimiento que sea más eficiente y sobre todo también, importante no olvidarlo, que se ajuste a nuestras necesidades y sobre todo a lo que comentábamos antes, a la estética, que si puede ser que se vea lo menos posible, ¿no? Perfectamente. Has captado claramente cuáles son las 2 ideas principales de desarrollo de un producto por parte de Unitron. Primero, estética y diseño del producto y luego las prestaciones para mejorar la experiencia de vida. Por esto, creemos tanto en nuestras herramientas que damos a probar los audífonos sin ningún tipo de compromiso y le demostramos a través de datos cuál es el más apropiado para su estilo de vida y para su entorno. Y si la estética era un problema y los telespectadores estaban acostumbrados a este tipo de audífono, pues este es el audífono RIC inalámbrico más pequeño del mundo que pueden venir a probar en Audiovida, Moxinao. Claro, ni se notaba, de hecho yo casi desde aquí ni se veía prácticamente, quizás algún espectador lo ha podido ver, pero claro, ya solo la diferencia de tamaño entre uno y otro es abismal. Simplemente ya eso es un detalle que a mucha gente quizá le acabará de quitar esas reservas de cara a reconocer que tenemos un problema e intentar ponerle solución. Pues la idea es exactamente esto. Los audífonos nunca han tenido buena fama, es decir, porque en algunos casos se consideraba que no funcionasen correctamente, era antiestético y realmente lo que hemos querido hacer en Unitron es eliminar todas las barreras y estigmas típicos del sector. A día de hoy los audífonos funcionan perfectamente y la estética no es un problema. Bueno, este es el ejemplo, vamos a decir, más puntero, la gama más alta, más top de los nuevos modelos, pero bueno, que también hay diferentes tamaños, diferentes modelos para adaptarse, lo que decíamos, tanto a las necesidades de eficiencia técnica que pueda tener cada persona, como también al bolsillo, que es importante. Exactamente, tenemos una plataforma completa que prevé 5 niveles de categoría, 5 niveles de precios, evidentemente. El que le he enseñado es el más pequeño al mundo, orientado a la persona que busca preferentemente estética, pues a aquella señora o aquel señor que sea especialmente coqueto, que quiere escuchar mejor, pero quiere preservar la parte estética. Pero no tenemos que olvidar también de una de las mayores innovaciones que ya se introdujo hace unos meses, la opción de tener audífonos recargables sin necesidad de cambiar las pilas, que durante muchos años ha sido una de las principales barreras para los usuarios. Claro, que igual la gente le echaba también para atrás eso, el andar dependiendo de, viendo que quizás no me dura todo lo que necesito. Exactamente. En Unitron hemos lanzado un concepto de audífono híbrido que permite combinar la opción recargable, es decir, sencillamente cargando cada noche el audífono le podemos garantizar desde un mínimo de 16 horas hasta un máximo de 31 horas de uso sin recarga, y en el caso que se perdiera por cualquier motivo el cargador, se le olvidara en un viaje o se quedara sin batería, se puede utilizar una batería tradicional.
De esta manera, pues nuestros usuarios nunca se quedarán sin escuchar. Bueno, y todas estas opciones que les estamos contando a los espectadores, que les estamos hablando de todas las ventajas que ofrecen, lo mejor, como se suele decir en estos casos, es verlo in situ, probarlo. Y para eso, qué mejor que acercarse por Audiovida. José Manuel, nos queda recordarles a los espectadores precisamente dónde se encuentra Audiovida para que vengan y lo conozcan, lo vean ellos por sí mismos y vean los resultados que se pueden conseguir con estas nuevas tecnologías. Sí, sin ningún problema. Estamos aquí donde siempre, abrimos nuestras puertas aquí en el Paseo del Salón en el 2003 y estamos en el Paseo del Salón número 7, enfrente del Templete. Bueno, pues muy fácil, muy céntrico, ya saben, no se lo piensen mucho, decídanse y vengan, que seguro que les convencerá. José Manuel, Marco, muchas gracias a los dos por hablar con nosotros y por ayudarnos, en este caso, ayudar a los palentinos a que oigan mejor y puedan disfrutar mejor, entre otras cosas, de su televisión, de la televisión de Palencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos a dejarles precisamente a continuación con nuestro colaborador Gonzalo Ortega, que ya saben que cada semana nos cuenta detalles, historias muy curiosas sobre el pasado de nuestra Palencia, nuestra querida Palencia. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Bienvenidos, amigos, a un nuevo espacio de Palencia Singular. Hemos comentado algunas veces cómo la provincia de Palencia durante siglos pasados no solo era agrícola, campo, sino que también pues había digamos, su aportación más o menos industrial o artesanal, ¿no? Porque, por ejemplo, la montaña, pues la materia prima del arbolado, de los bosques, de los montes, pues propiciaba dedicarse a hacer cubas, por ejemplo, a hacer aperos de labranza, y también pues en otros aspectos pues había también gente que se dedicaba a hacer tejas, las tejeras que había en muchos pueblos, y bueno, pues no digamos ya los adobes y demás, pero había una actividad sobre todo muy extendida que era la de tejedor. Les voy a dar una pequeña línea de cómo en Tierra de Campos, pues en muchos pueblos había sus tejedores. Hay que tener en cuenta que entonces abundaba la lana, claro, en Tierra de Campos, y también habría tejedores pues en la zona de la Valdavia, en la zona de la Ojeda sobre todo, porque allí pues abundaba el cultivo del lino, ¿no? En un trabajo del profesor Antonio Bellido, que sobre la industrialización, más bien sobre el patrimonio industrial, si podíamos llamarlo, del siglo XVIII, siglo XIX, en Tierra de Campos, un trabajo publicado en el número 77 de Tello Tellez, pues ahí nos recuenta, digamos, los telares que había por aquellas épocas en Tierra de Campos. Estamos hablando de Tierra de Campos, por tanto, pues nos limitamos a esa configuración geográfica. Dice, por ejemplo, que en Ampudia había 60 telares a mediados del siglo XVIII. Siglo XVIII, pues se utilizaba precisamente esa confección artesanal, con telares, digamos, más o menos artesanales, manuales, y por tanto, pues se aprovechaba ese material que había de tanta, entonces, ganado lanar, la lana, entonces valía un dinero, y se confeccionaban. Había muchas casas, por tanto, no existía lo que se llamaría una fábrica, ¿no? Sino que en muchas casas se confeccionaban esos tejidos. Esos tejidos, pues en algunos pueblos, cuando la producción era bastante grande, pues a veces había una especie de gremio de tejedores en esos pueblos que se atenían a las ordenanzas de los tejedores de la Puebla.
porque siempre hemos oído hablar de los tejidos, los tejedores, las mantas, los cobertores de la Puebla, del barrio de Palencia, donde efectivamente pues había una zona industrial próspera en ciertos tiempos, con sus reglamentos, y esos gremios, esos pequeños gremios de los pueblos también se atenían a esos. Otros iban por libre, a base de licencias de los reyes y de las autoridades más o menos provinciales para poder hacer esos tejidos. Entonces, en algunos pueblos, pues ya digo, había abundancia de telares, como en Ampudia, como en Amusco, que había otros 70 telares en el siglo XIX. Claro, los de Ampudia, por ejemplo, pues como siempre, cuando fue llegando la industrialización, la mecanización y la competencia de otros lugares, los telares estos locales fueron disminuyendo de tal manera que si en Ampudia a mediados del siglo XVIII había 60 telares, ninguno llegó al siglo XX. En Amusco, pues también en el siglo XIX había 70 telares, pero disminuyó de tal manera que unos pocos, apenas una docena de ellos, llegaron a los primeros años del siglo XX. Una zona muy fuerte en cuanto a la producción de tejidos fue Astudillo, que a finales del siglo XVIII contaba nada menos que con 260 telares. 260 telares, en realidad se llamaba ya la fábrica de Astudillo, aunque estuvieran los telares más o menos dispersos, ¿no? Era una zona importante en la confección de paños vastos, mantas, por ejemplo, mantas sobre todo para cubrir al ganado, para las camas, en fin. Y luego también para hacer las capas, eran famosas aquello que se dice de que una capa de Astudillo se ponía en pie y no se caía por la fuerza que tenía. En realidad estaban hechas de una lana, digamos, pobre en el sentido estético, desechos de las cardas y, en fin, donde todo eso, entonces ponían unos tejidos vastos. Pero fue una fábrica, lógicamente, una fabricación próspera. En Becerril hubo 40 telares en 1800, por ejemplo, pero a finales del siglo XIX apenas se había 1 o 2 telares ya en el pueblo. Frechilla también tuvo bastantes telares, 63 a mediados del siglo XIX, y en el siglo XX llegaron pues 2 o 3 telares ya solamente. Es decir, como vemos cómo va disminuyendo drásticamente esa producción. Fuentes de Nava también llegó a tener 66 telares en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y al siglo XX pues llegaron 3 tejedores solamente. En Castromocho 23, se cuentan también en el siglo XIX 23 telares, en Capillas 44, pero en el siglo XX ya no llegó ningún telar a funcionar. Paredes de Nava, que tenía otras industrias también pellejeras, como decíamos, de curtidos y demás, pues se dedicaban, había 34 telares a finales del siglo XVIII, y todavía en el siglo XIX subsisten 16 telares que ya no llegan al siglo XX, claro. Villarramiel, pues también, como ya saben, en otras industrias tradicionales, había 31 telares a mediados del siglo XVIII, y con ciertas alternativas, es decir, épocas en que había más o menos, fueron disminuyendo esta cantidad de telares y llegaron todavía 8 al siglo XX. Villarramiel fue un pueblo que tenía mucha vocación industrial y por tanto pues es uno de los pocos que todavía en el siglo XX conservaban los 8 telares. En Mazariegos se cuentan 2 telares a finales del siglo XIX,
y llegaron pues eso, 1 o 2 al siglo XX. En Usillos, en Piña y en Támara solamente se cuenta con un telar en el siglo XIX, lógicamente desaparecería pronto. Y bien, ¿cómo se explica un poco esta industria del tejido? Pues porque en muchas familias, lógicamente la gente se dedicaba a la labranza, a la agricultura, pues había épocas en que no se iba al campo en invierno, ya se había sembrado, ya no había que hacer labores especiales y por razones del tiempo, pues la gente aprovechaba para tener un telar en su casa y hacer sus paños. Esos paños, pues en algunos sitios tenía cierta importancia porque eran muchas las familias. Entre ellos luego solía haber un corredor o un vendedor de esos paños que se dedicaba, pues, o bien se los vendía a la fábrica de la Puebla o bien los vendía por donde podía. Era una especie de comerciante de los paños. Y a veces pues el mismo comerciante compraba la lana, se lo daba a tejer, vendía la fabricación y luego él traficaba con los tejidos. En otros casos pues no era más que una pequeña industria casera, es decir, solamente para el uso de la familia. Se hacía un paño de unos metros, conseguían un paño de unos metros, tampoco a lo mejor disponían de mucha materia prima, y con eso pues luego ellos hacían sus prendas, sus mantas, sus obertores, o en fin, sus capotes o sus capas. Y algunas veces pues si sobraba algo pues lo podían vender allí entre los vecinos y demás. Esa era un poco la dinámica, ¿no? Hay que tener en cuenta que era una confección, ¿no? Los telares, una confección artesanal que llevaba muchísimo tiempo. Había que preparar primero, claro, había que tener la lana, luego prepararla a base de cardas y refinamientos, de lavados, y luego había que hilvanar, digamos, los telares, que era una cuestión bastante complicada para que no hubiese roturas, para que estuviese bien ordenado y demás. De ahí viene un poco pues todo lo que se dice hoy, los dichos esos, es decir, no, vaya telares que había allí, vaya unos telares que preparamos, vaya un telar que... En fin, cuando hay alguna cosa pues un poco desordenada o abundante de cosas por allí desperdigadas, vaya telares, ¿no? ¿Qué telares? Y es que efectivamente aquellos telares suponía pues eso, el tener por aquí la lana, el tener por allí y los mecanismos del telar, el estar pendiente de una cosa y de otra, en fin, para prepararlo. Eso eran los telares que después, en fin. Pero claro, luego vino la renovación mecánica que en Palencia apenas se hizo. La Puebla todavía funcionó durante algún tiempo, pero luego vinieron, y en la Puebla y Astudillo sobre todo, pero luego vinieron los grandes centros ya más mecanizados, más industrializados, como Béjar, o los paños de Segovia, los paños de Zamora, las mantas zamoranas y demás. Y bueno, no digamos luego ya cuando vinieron los tejidos ya no naturales, pero sobre todo en esta época hizo que esos tejidos manuales, digamos, artesanales, costara más el cascabel que el galgo, y por tanto pues resulta que fueron decayendo y predominaron estos grandes centros de producción. En fin, esto es una pequeña historia de que aquí también tuvimos muchos telares. Y así ponemos el punto final a este Palencia Singular. Volvemos el próximo jueves, así que no se lo pierdan.